Bueno, este es nuestro quinto domingo ya presenciales, por la gracia de Dios. Y como dice esta alabanza, si se dieron cuenta, habla de un tiempo de intimidad con Dios, donde nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y podemos estar en esa comunión plena con Él. Ahora, como seres humanos, creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Jesús hizo tanto énfasis en la oración? ¿Por qué crear una dependencia total en Él? ¿De qué nos libra realmente la oración? Fíjense que todas esas preguntas las vamos a responder a la luz de la Biblia esta mañana. Y vamos a dar cuenta de la importancia de la oración y por qué la oración. Jesús simplemente oró por nosotros, desde un principio. Fíjese, Él dejó una comisión plena a los discípulos, pero oró por ellos, los comisionó plenamente. Busquen en su Biblia San Juan capítulo 17, por favor, versículo 15 al 23. Fíjense lo que nos menciona. Cuando Jesús deja a los discípulos en esta tierra, con esa encomienda de llevar las buenas nuevas, fíjese lo que les dice. Versículo 15, ¿ya estamos ahí? Mire, dice, no ruego que los quites del mundo. Obviamente, todo lo que pasamos, Jesús jamás dijo que los vayas a quitar del mundo. No, en ningún sentido. Dice, sino, ve al contraste, que los guardes del mal. Cuando habla del mal, habla del maligno, hermanos. Y dice el 16, a esta parte usted debe entenderla plenamente. No son del mundo como ya tampoco yo soy del mundo. Usted ya no es de este mundo. Usted es extranjero y peregrino. Usted debe entender esa parte. Ya no tiene que hacerse a este mundo. Por eso Jesús ora por los discípulos. Y ve al 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, cuando tú la escudriñas y la aplicas, te santifica cada día. Te hace más santo. Te aparta del mal. Adquieres sabiduría, adquieres consejo en todo momento. Y dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a las personas. Y nosotros también somos esos misioneros prácticamente o comisionados por Dios para traer salvación y buenas nuevas a las personas. Pero mire, dentro de esta oración, nuestro Señor nos incluyó también a nosotros. De los versículos 20 al 23 vemos el deseo de Jesús de que la gente vea en nosotros su amor y unidad. Esto es importante. Por eso amad está basado en San Juan 13:35. ¿Recuerda lo que dice? En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo sabe la gente que en verdad hemos creído en Cristo? No por lo que decimos, sino por lo que hay en nuestra vida y lo que refleja nuestro corazón. Versículo 20, por favor. Más dice, mas no ruego solamente por estos, vea el contraste aquí, sino también por los que han de creer en mi palabra, dice, en mí por la palabra de ellos. ¿A qué se refiere? Al testimonio, hermanos. ¿Cómo sabe la gente que en verdad nosotros hemos creído en Cristo? A través de nuestra vida, nuestro testimonio transformado. Yo siempre le he dicho a la gente, mire, nosotros tenemos 28 años en el Señor. Yo me convertí a los 22. Ya tengo 50, ya soy el quinto piso. Pero déjeme decirle algo. Si la gente viera en nosotros una incongruencia entre lo que decimos y hacemos, créame, no hay nada de vida. Pero yo siempre mi lucha ha sido con la gente. Espérate, Dios me transformó para edificar, para unificar, no para destruir. Esa es la obra de Satanás y la vamos a ver precisamente en esta parte. Pero hermanos, Dios te puso a ti para unificar. Dios te puso para ser de bendición día con día, no para destruir en ese sentido. Por eso es importante mantenernos orando día con día. Si tú piensas que ahora que se inició, amada, todo ha sido hojuelas sobre miel, mira, ha venido lucha tras lucha y tras lucha, ataque tras ataque. Eso me ha llevado a doblar mis rodillas, eso me ha llevado a orar más al Señor y a mantener el testimonio. No actuar de acuerdo a la carne, no puedes hacerlo. Versículo 21, vea el propósito, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo va a creer?
Cuando vean la unidad, ¿en quién? En nosotros. Pero cuando hay disensión, hay cosas que no unifican y que cada quien quiere hacer su voluntad, hermanos, no va a haber unidad. La unidad perfecta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es perfecta. El ser humano aún no le gusta y la divide. ¿Cómo la dividimos? Decimos, no, es que tenemos que glorificar al Espíritu Santo. Cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está sometido al Padre, el Espíritu Santo está sometido al Hijo. Hay un sometimiento perfecto entre ellos que los unifica. Pero el ser humano siempre es dado a dividir lo que Dios ha unido en esa parte. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Ve al propósito, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto me encantó, hermanos. Déjenme leerlo. Cuando la iglesia reciba y considere la importancia de la obra salvífica de Jesús, estará unida con los propósitos y el plan redentor de Dios. Cuando entendamos en verdad la gran magnitud que costó la salvación, de verdad eso nos hace estar unidos. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Qué es perfecto? ¿Que no cometas un error? No, que madures completamente. Maduros en unidad, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero mire, como seres humanos debemos entender que tenemos un enemigo acérrimo, créanme, que nos quiere ver caídos, destruidos, sin gozo, sin propósito en la vida. ¿Quién es? Satanás. Es por eso que Jesús se refiere, fíjese, a los falsos pastores como ladrones. En esta parte de San Juan 10:10. Búsquelo ahí, por favor. San Juan 10:10. Sino que vinieron a ¿qué? A matar, robar y destruir. Mucha gente cuando ve este pasaje hace referencia a Satanás, no hace referencia a Satanás, hace referencia a los falsos pastores aquí. Y dice, el ladrón, refiriéndose a un falso pastor, que solo se preocupa de alimentarse a sí mismo, no de que las ovejas crezcan. Dice, no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué hace? Destruye la obra de Dios. Trasquila las ovejas. No las deja crecer, ni las lleva a crecer. Pero Jesús, vea la diferencia. Dice aquí, yo he venido, vea el propósito, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y se refiere a la vida espiritual en ti, dada por Él. Que produzcas fruto cada día, que en verdad crezcas en Dios. Ese es el propósito. Como pastor yo te puedo marear y decirte tantas cosas y tenerte a ti en ignominia siempre, para que no salgas adelante. Pero de nada sirve, tú tienes que crecer, tú tienes que capacitarte, tú tienes que madurar día con día. Mire, aunque el deseo de Satanás es destruir la obra de Dios en nuestras vidas, por eso nos invita, hermanos, día con día a estar preparados. De hecho, el Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido permiso a Dios para zarandearlos como a trigo. Busque Lucas 22, 31 al 32, por favor. Lucas 22. Vamos a leer nuestra Biblia para darnos cuenta de muchas cosas. ¿Ya estamos ahí? Fíjense qué interesante. Antes de ser entregado el Señor, refirió estas palabras a Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esto? ¿Usted cree que Satanás se manda solo? No. Aún pide permiso a Dios para hacer cosas. Y aunque hace cosas, pero Dios no se lo permite en su soberana voluntad. Dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aunque Pedro le negó al Señor 3 veces, el Señor sabía lo que Pedro iba a hacer. Sabía que le iba a negar. Pero el Señor clamó por Pedro para que su fe no faltara y fuera vuelto otra vez y confirmar a sus hermanos. ¿A qué se refiere? Cuando Pedro fue otra vez restaurado en San Juan capítulo 21.
Y es interesante, hermanos, esta parte. Y que él confirmara a los discípulos, a más gente que iba a seguirlo como líder en ese aspecto. No a los 12, sino a otras personas más. Ahora, Jesús trabajó en Pedro en ese proceso de restauración, y ahí en San Juan, capítulo 21, donde 3 veces le hace preguntas muy parecidas. ¿Recuerdan que él le negó 3 veces? Y después 3 veces le pregunta si lo amaba. Y Pedro cayó rendido y: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Bueno, pues apacienta mis ovejas. Jesús trabaja de una forma directa. Mira, es interesante, pero cuando más estás interesado en involucrarte en la obra de Dios, Satanás tirará sus dardos más certeros y sucios y empezará a sacar a la luz aquellas cosas que Dios tal vez ya perdonó, pero que las está sacando, porque te quiere ver destruido en todo momento. Hay cosas de mi pasado que yo tengo que determinar. ¿Sabes qué? Esas cosas son de ahí, del pasado. Ya mi futuro no está determinado en base a mi pasado, sino en base a Dios, lo que Él ha hecho en nosotros. Pero Satanás siempre está tirando sus dardos. Y hermanos, a veces ignoramos todo esto. Pensamos y nos desanimamos. Él nos va a desanimar, va a querer desacreditar, va a querer destruir tu vida, tu familia, todo. Es la obra de Él, es su trabajo. Por eso tienes que fortalecerte como en oración. Es importante la oración. Y que conozcas las armas, ahorita la vamos a ver, de tu milicia. ¿Con qué tienes que pelear? ¿Con qué vas a luchar en esa parte? ¿Sabe? ¿Cómo te tienes que ver tú ante los ataques del enemigo? Tienes que verte como te ve Dios. ¿Cómo te ve Dios? Te ve en Cristo. En base al sacrificio perfecto de la cruz, Dios te ve en Cristo. No te ve de acuerdo a tus defectos, a tus pecados, te ve en Cristo. Y por eso, al tener esa nueva identidad, tú puedes conectarte con Él en una mejor relación. No en el pasado, eso quedó sepultado. Tu pecado quedó perdonado, quedó sepultado y quedó olvidado. Y al decir olvidado significa que el Señor no te va a traer a colación. No significa que no lo recuerde, pero no lo va a traer a colación. Tenemos que entender esa parte. Muchos, fíjense, viven completamente en una derrota ante las acusaciones de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque no han conocido el poder de su palabra y la libertad que nos lleva, y claudicamos ante sus acusaciones. Busque por favor Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Nos menciona esta gran verdad. Si usted piensa que no está ocupado, está ocupado. Ahora, déjeme aclararle algo. Él no es omnisciente ni omnipresente. Se vale de un séquito completamente y bien formado de enemigos, de demonios, que le llevan toda la información de lo que nosotros hacemos y decimos. Pero fíjese el trabajo de Él. ¿Ya lo tenemos ahí? Esa es una gran verdad que tú y yo debemos considerar. Fíjese, para no hacer caso de los ataques de Él y poder fortalecernos más en Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. Vea la razón. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quién? Ahora vea la parte. El que los acusaba, ¿delante de qué? Todos los días está acusándote constantemente de todo lo que haces. Ahora, ¿él lo sabe? No. Tiene un buen ejército. De todo aquello que hacemos va y nos acusa. Ahora, ¿cómo cree usted que Dios nos ve ante esas acusaciones? Él nos ve en Cristo. Ese es el trabajo de Él. A como dé lugar, no va a convencer a Dios en nada de esto, porque ya la obra está hecha. No lo va a convencer. Pero ese es su trabajo, el acusador constante. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. ¿A quiénes cree usted que ataca Satanás? ¿Quiénes son sus blancos perfectos? ¿Cristianos tibios? ¿Gente que vive condicionando a Dios? ¿Personas que no oran?
Personas que nunca se comprometen y siempre están con un pie en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Fíjese que no, claro que no. ¿A quién va a atacar? Miremos aquí, hagamos un análisis de quién ataca. Para empezar, vamos a ver por favor cómo nos invita a orar constantemente en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, por favor. Mire, debemos estar constantemente alertas. Es lo que nos dice la Biblia. Sed sobrios y velad. Ahora, subraya ahí la razón. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, el calumniador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Desunir. No sé si usted ha visto los documentales de National Geographic. ¿Cómo ataca un león? Esparce a toda la manada para que queden las partes más débiles. Los terneros puede ser, los más chicos. Inmediatamente ataca. ¿Qué hace? Desune al grupo para poder atacar a la persona más débil. Ahora, si la persona más débil se deja usar o se deja comer, pues a veces no puede hacer nada. Pero por ejemplo en el caso de creyentes que ya tienen años y dejarse usar por el enemigo no es correcto, hermanos, en ningún sentido. Ya es responsabilidad de cada uno. Dice el 9, al cual resistir, ¿sí? Firmes en la fe. Aquí la palabra resistir significa soportar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, tanto tú como yo vamos a pasar cosas similares, ataques fuertes. Puede estar aquí una persona y la otra persona en China, un cristiano, y puede pasar lo mismo. El trabajo de él es igual. Nunca va a descansar. Ahora, entonces, ¿a quién ataca Satanás? Él atacará a todo aquel que quiere cambiar su vida, ser un reflejo de la vida de Cristo en él, aquel que sabe que la santidad no es opcional, sino un estilo de vida, aquel que lucha cada día por madurar y comprometerse en la obra de Dios. Mire, los tibios ni los ataca, ¿sabe? Aquel que no lee la Biblia, aquel que no ora, aquel que anda en dos pensamientos en el mundo y acá, no los ataca y dice, pues estos son míos, hacen mi voluntad. ¿Se acuerda que les dijo Jesús a los escribas y fariseos? Nuestro padre es Abraham. Orgullosos, se dice, no, ustedes son hijos del diablo, fíjense. Porque la obra del diablo hacen. Si fueran hijos de Abraham, seguirían lo que Abraham siguió. Jesús era muy fuerte. Dicen que Jesús era experto en correr gente. Pero realmente Jesús confrontaba la realidad a la gente de lo que vivía. Pero mire, aquellos que queremos agradar a Dios, vamos a entrar en una lucha encarnizada donde tú y yo debemos luchar con las armas de nuestra milicia, las cuales nos ha dejado Dios y que a veces desconocemos, hermanos, en verdad, y el poder de ellas mismas en nuestras vidas. Por favor, busque 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Vean lo que nos menciona. Dios nos ha provisto armas poderosas para luchar día con día en su voluntad. Mire lo que dice Pablo aquí en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué significa andar en la carne? No significa que seguimos las pasiones equivocadas, nuestros propios deseos. Estamos viviendo en este cuerpo todavía carnal, pecaminoso. Aunque vivimos en esta carne, estaba diciendo Pablo, dice, no militamos según la carne, no luchamos según nuestra fuerza, nuestra capacidad, según nuestro criterio, no. Vean la razón del 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere fortalezas? Son aquellos pensamientos que a veces nos bloquean y que se forma como una fortaleza en nuestra mente y que le creemos al enemigo ante muchas cosas. Argumentos equivocados, cosas de doble moral a veces que decimos, pues no está tan mal. No, esas fortalezas se derriban en el poder de Dios. Mire, las armas carnales son el conocimiento adquirido, la influencia personal, las credenciales impresionantes,
saber expresarse bien y otras similares. Estas cosas Pablo las había menospreciado y desechado. Él no militaba según la carne ni usaba sus armas. ¿Se acuerda lo que dijo? Todo el conocimiento que quiero adquirir lo he tenido por basura para alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Él pudo usar sus credenciales para defenderse, pero la credencial más fuerte que usó fue la gracia de Dios para presentar lo que él era. Mire, más bien las armas que Pablo usaba eran la palabra de Dios proclamada y la oración, las armas más poderosas que tú y yo podemos tener. Miras el poder contenido que hay en la Biblia. Miras el poder que tiene la oración, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos doblado rodillas? ¿Sabe que doblar rodillas destrona todo ego, todo? A veces tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer quién es Él. Cuando ya no podemos, Dios se hace presente. David se postraba en el suelo y adoraba a Dios y reconociendo su bajeza delante de Dios día con día. Vean el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mucha de la gente que a veces me dice constantemente, ay, pastor, seamos honestos, ¿quién es perfecto, pastor? ¿Quién es santo? Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Porque para empezar, ni hemos entendido lo que significa perfecto. Y ni hemos entendido lo que significa santo. Y vivimos de acuerdo a nuestro criterio. ¿Qué significa perfecto? Que madures en el Señor. No significa que no cometas errores, sino que tienes que madurar. ¿Qué significa santo? Vivir apartado para Dios. Yo le digo, si esta parte de la Biblia te molesta, quítala. Quítala definitivamente y vive de acuerdo a tu pensamiento. Pero no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te pide. Fíjese, dice aquí, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cómo llevar cautivo todo pensamiento? Cuando sabes que algo no glorifica a Dios, es no, Dios, esto no te glorifica, lo llevo cautivo a la obediencia, te lo entrego y voy a obedecer lo correcto. Voy a hacer lo que es correcto. Esto no edifica. Mire, en dependencia del Señor, esas armas frágiles a los ojos del mundo son capaces de destruir los argumentos y toda altivez de los enemigos del Evangelio. Ni el Dios de este siglo, ni sus secuaces se puede oponer al conocimiento, poder de Dios en que Pablo confiaba. Pablo un día tuvo que defender su apostolado. Dijo, ustedes me obligaron, pero yo no quería. Y dijo él mismo, ¿saben qué? Conozco a un hombre, fuera del cuerpo no sé, o en él, pero subió al tercer cielo. Le dieron a conocer a Pablo palabras que era imposible pronunciar. Tuvo que defender su apostolado, su autoridad que Dios le daba. Porque decían, tú no eres un apóstol. Pero Pablo no se presentó con sus argumentos, sino lo que vivió en Dios en esa parte. Ningún pensamiento, incluyendo los de sus opositores, está más allá del alcance de aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y que conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Mire, el objetivo de la batalla de Pablo era llevar a las personas a la obediencia. Él no estaba interesado en sujetarlos a sí mismo ni a ningún otro hombre según el estilo del mundo. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Esta lucha es real, es encarnizada. Tal vez no te has dado cuenta de muchas cosas. Y tal vez por eso a veces caes derrotado ante Dios o ante el enemigo y te derrota porque no conoces realmente las armas poderosas que tienes en la Biblia. Hay pensamientos que todavía estamos consintiendo o acciones. Y dice la Biblia, a través del apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos hacer eso ya. Dios nos ha dejado una armadura preciosa, que tal vez no la conocemos. Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, está pensando en un soldado romano. Ahorita la vamos a describir. Pero quiero que sepan las armas tan poderosas. Pero hermano, déjame recordarte algo. Antes de ir a una guerra, tienes que estar fortalecido ¿dónde? Aquí y aquí.
¿Recuerdan cuando Saúl le puso su traje de guerra a David y no pudo caminar? Dijo, no, quíteme esto, yo no puedo. Yo no soy hombre de guerra. Yo voy a pelear con este hombre en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es verdad, él no era un hombre de guerra. Era un pastor. Pero tenía la experiencia de haber matado leones y aún osos para defender a sus ovejas. Decía un niño en una historia, no, y lo atropelló con una moto, con una Honda. No, no fue con una Honda, fue con una Honda. Pero fue en el poder de Dios haciendo todo esto. Vamos a analizar, por favor, busquen su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo de 10 al 18. Mire, antes de ponerte toda la armadura de Dios, debes reconocer y fortalecerte en este gran poder. ¿De qué te sirve ir a la guerra si estás desanimado? ¿De qué te sirve ir a pelear contra alguien si en tu mente estás derrotado? Si en tu corazón hay desánimo. Mire, esta epístola contiene temas sublimes acerca de las bendiciones espirituales, la maravilla de la gracia de Dios, la unidad de todos los creyentes, y ahora nos habla del peligro que corremos como cristianos y que tenemos que protegernos día con día. Cuando el lector está pensando que su enemigo mayor es su propia lengua, sus emociones, su lascivia, un cónyuge necio, un hijo rebelde, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha no es personal, pero desgraciadamente mucha gente que no conoce las escrituras se deja usar por el enemigo. Veamos ahí el versículo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, por lo que vengo diciendo, decía Pablo, hermanos míos, fortaleceos que, ¿en dónde? En Él. Subraya estas dos palabras. Subraya estas dos palabras, es importante. En el Señor. Tu fortaleza tiene que venir directamente de Dios, a través de la oración, a través de la dependencia de Dios. Y ahora dice también, y en Él, ¿qué? Poder de su fuerza. De Él viene la fuerza, no de ti. De Él proviene precisamente la fortaleza y la fuerza en tu vida, no de ti mismo. Qué importante es entender la razón por la cual debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que identifiquemos al verdadero enemigo. Mire, a menudo el cristiano piensa que los enemigos son los seres humanos, como los que los ofenden, critican o persiguen. Pero Pablo dice que estamos en una lucha sobrenatural, por eso no podemos resistir con nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos la fuerza y sabiduría de Dios. En cuanto a la oposición satánica o de Satanás, los cristianos se han equivocado de dos maneras. Mire, algunos piensan que el diablo y sus mensajeros están detrás de todo mal y le echan la culpa de todo. Ay, ese Satanás, ¿cómo es? Mire, en una ocasión me invitaron a predicar en un centro de rehabilitación. Y recuerdo que había varios de ellos, de estos jóvenes, que todo le estaban echando la culpa a Satanás. Y cuando me toca predicar, me acuerdo que les conté una historia. Que un día Satanás estaba llorando en una banqueta. Y estaba llorando pero a mares. Y luego volteaba y veía a sus demonios y decía, ¿qué tienes, Satanás? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esos cristianos, ¿qué les hacemos? Dinos. Dice, ay, esos cristianos me tienen harto. ¿Qué pasa? Es que para todo me echa la culpa. Satanás esto y Satanás esto, lo otro. Hermanos, es una realidad. Tenemos que darnos cuenta que a veces es nuestra propia carne la que nos lleva allá. Tenemos que identificar esa parte. Aunque es un enemigo acérrimo, pero también no todo es la influencia de él. Es también la influencia que nos rodea del enemigo, pero también la influencia que nos rodea de nuestra naturaleza pecaminosa y la del mundo. El creyente sufre aflicciones y pruebas que resultan de sus propias decisiones, hermanos, por cuanto la maldición de la naturaleza pecaminosa de Adán la tenemos todavía. Por eso tenemos que fortalecernos en Dios, por eso tenemos que leer su Biblia, para poder cambiar. ¿Usted cree que para mí fue fácil dejar mi alcoholismo a los 22 años? No,
Pero déjeme decirle algo, en 6 meses Dios quitó todo eso. Y me rodeó de una forma tan maravillosa que yo recuerdo que la última cerveza que yo iba a abrir, antes de abrirla, llegaron por mí mi sobrino y mi cuñado para irnos a una convención. Yo ya no me quería ir. Y me rodeó de tantas cosas. Yo recuerdo que acababa de sacar mi carro, le acababa de meter un motor nuevecito. No le fallaba nada al carro. Y me hablan mis amigos. Yo ya tenía apenas unos meses de convertido. Oye, te invitamos. Ven a la playa. Yo era el del sonido, traía todo en el carro. Allá les caigo. Pues vas a creer que el carro a 2 cuadras se apagó y no quiso prender. Vino el mecánico, no lo pudo echar a andar para nada. Le dije, ¿sabes qué? Ya no voy. Tan siquiera empújame hasta la casa y ahí lo dejo el carro. Era sábado. El domingo yo tenía que ir a la iglesia. Imagínense, con un pie acá y un pie acá, ¿no? No prendió para nada, lo dejé afuera, ya no lo pude meter a la cochera. El domingo me alisto para la iglesia, prendo el carro, le doy, ¡pum!, prende como si nada. Entendí que Dios ya no me quería ahí. Y a raíz de ahí dije, no más. Hay cosas que puede ser el enemigo y hay cosas que tú decides. Pero hay cosas que Dios te va a bloquear para que no avances en lo malo, en ningún sentido. Por favor, busquemos ahí el versículo 11 de Efesios 6. Este es un mandato, no es opcional, por favor. Vestíos, ¿de qué dice? De toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Hermano, la palabra acechanza, ¿sabe lo que significa? Estrategia de guerra usada por el diablo. ¿Usted cree que él duerme, que él está tranquilo? Él está buscando la forma, aún con sus demonios, de cómo hacerte caer, y busca una estrategia de guerra bien establecida para poderte dar en tu parte débil, donde sabe que tú eres vulnerable. Por eso nos invita a ponernos toda la armadura de Dios. Entonces, ¿por qué debemos vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Contra qué estamos luchando día con día? Veamos la razón, tal vez entendamos por qué esto no es personal. Pero mire, desgraciadamente mucha gente, al no tener una relación con Dios, será un instrumento del enemigo que usa para tratar de destruirnos. Versículo 12, por favor, vean la razón. Hermanos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto no es personal. Vea el contraste. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es física contra sangre y carne. Es un conflicto espiritual con la mafia espiritual satánica. Así de sencillo. Mire, a pesar de que no se puede categorizar completamente los rangos de las fuerzas satánicas, los primeros 2, principados y potestades, se han mencionado antes, en el 1.21 y en el 3.10. Pablo añadió los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad, su esfera de actividad en las regiones celestes. Antes de iniciar cualquier servicio, antes de iniciar cualquier actividad para Dios, hay una lucha que tal vez no la puedas percibir, tal vez la puedas sentir. Y puedas ver los dardos o puedas sentir los dardos del enemigo. Pero hay una lucha que se da, que ahorita te la voy a explicar, entre ángeles y demonios, que están para protegernos, para que no nos hagan daño. Fíjense lo que dice aquí. Tú y yo no podemos ver esta lucha que hay, pero en lugares celestiales, en el aire, se está llevando una lucha entre ángeles, que cumple la voluntad de Dios, que defiende la vida de todo creyente, que busca, anhela glorificar a Dios. Satanás, que está en los lugares celestes, en el aire, hasta que sea lanzado al infierno, hermanos, está tratando de robar a los creyentes precisamente las bendiciones espirituales que Dios le ha dado. Ponga atención a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos ahí, por favor.
Dice, y Él os dio vida a vosotros. Habla de la vida espiritual que nos da el Señor, que se llama regeneración. ¿Cuándo nos da esta vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ponga atención, conecte estas dos palabras. Delitos y pecados, dice, en los cuales, ¿qué? Anduviste, ¿en qué? En otro tiempo. Ya no puedes seguir en lo mismo, ¿ok? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde se maneja la esfera satánica? En el aire. Hay una lucha ahí. Usted estamos aquí, yo estoy predicando, pero aquí, en este ambiente, hay una lucha entre demonios y ángeles que están tratando de proteger la obra de Dios y la protegen, pero no la vemos. Eso es lo que nos habla la Biblia. Fíjese lo que nos dice aquí. De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, subraya hijo de desobediencia y conecte hijo de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Entienda? ¿Ve cómo no todos como son hijos de Dios? Hijos de ira, ¿qué significa? Que la ira de Jesucristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero la ira de Dios fue apaciguada en Jesucristo al morir por nuestros pecados. Lo mismo que los demás. Hermanos, por eso tenemos que identificar las acechanzas. Pablo decía, porque no ignoramos sus acechanzas. Pablo sabía cómo trabajaba el enemigo. Y se preparaba en oración, fortalecimiento de la palabra de Dios día con día. Desde el huerto del Edén vemos esta lucha, hermanos. Si se da cuenta, Satanás no conoce la información. ¿Quién se la dio? Eva. Con que Dios os ha dicho esto y esto. Y dice, no, Dios nos dijo que no comiéramos de esto. ¿Quién le dio la información? Eva. Él no la conoce. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. No la misma la astucia que la inteligencia. Para mí yo he llegado a esta conclusión. La astucia, mucha gente hay astuta. Pero la inteligencia te lleva a reconocer a Dios. Porque la inteligencia y la sabiduría la da Dios. Hay mucha gente muy astuta, pero no inteligente ante Dios, porque lo llevaría a reconocer. Mire, Él le convence que está haciendo el bien cuando realmente está desobedeciendo a Dios. Por ejemplo, mientras el creyente, hermano, fíjese, se enorgullece de su victoria sobre los vicios y el escándalo, Satanás promueve sus actividades internas de crítica, resentimiento, ambición, avaricia, pereza o envidia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano para resistir los ataques de las huestes de maldad? Hermanos, Pablo manda sed constantemente fortalecidos en el poder de su fuerza, y sobre todo el creyente tiene que depender de la fuerza divina cada momento de su vida. Versículo 13, por favor. Vean lo que Pablo menciona. Por tanto, por lo que vengo diciendo, mencionando, que dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que pueda resistir, y la palabra resistir significa resistir en victoria, permanecer contra en el día malo, y habiendo acabado todo eso, estar firmes. Porque va a haber una lucha constante. Ahora, ¿qué haces en medio de la lucha? ¿Te fortaleces, sales adelante o te derrotas? ¿Cuántos cristianos hoy en día viven en derrota? ¿Usted sabe? Porque están cediendo al pecado y pecado, porque no conocen las armas de su milicia, las armas poderosas de Dios. Mire, inmediatamente describe la armadura de Dios, de los versículos del 14 al 17, que nos defiende de cada una de las acechanzas de Satanás. Versículo 14 al 17. Ve al 14. Estad, es un mandato, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de ceñir, habla del cinturón de la verdad. Mire, el soldado usaba este cinturón que servía para sujetar la espada y para amarrar las faldas de su toga. Así tenía libertad de acción y estaba preparado para entrar en la pelea. Le daba un sentir de fuerza, firmeza, seguridad y confianza. El cinturón simboliza la verdad. Y lo dice, vestidos de la coraza de justicia. La coraza del soldado lo cubría y protegía desde los hombros hasta los lomos. A veces cubría su espalda,
En algunas épocas esta estaba hecha precisamente de capas de lino y cuero, y después se cambió un poco a metal para que protegiera los dardos o las flechas. La coraza era la principal protección de su cuerpo contra la espada corta el enemigo, que representa la justicia. Y lo dice también, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta parte es importante. Mire, dice, el legionario romano llevaba una media bota de cuero que dejaba cubiertos los dedos. Estaba amarrada al tobillo y a las piernas y tenía suelas fuertemente reforzadas. Esas botas, hermanos, los capacitaban para realizar marchas largas y tomar una firme postura sin resbalarse en el momento de enfrentar al enemigo. El significado de la bota es el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Pablo introduce la cuarta pieza de la armadura con las palabras sobre todo, que deben traducirse en todo con todo, la fe acompañada y completamente las otras partes de la armadura espiritual. Ahora, todo tiene que estar fortalecido con la fe, hermanos. Voy a orar al Señor, pero no tengo fe. Tienes que tener fe. Voy a hacer esto, pero en fe. Si se dan cuenta, abrir a más fue un paso de fe. Y es dar pasos de fe en tu vida. Precisamente el escudo que se usaba, hermanos, fíjese, no era un escudo chiquito, era algo grande. Medía más o menos como 1 metro de alto, 75 centímetros de ancho y protegía todo el cuerpo. Era de cuero y después ya lo forraron un poco de metal para proteger de los dardos y aún de las flechas contra el enemigo. Un dardo fuerte, hermanos, es el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia que quita nuestra dependencia de Dios y nuestra sumisión a su obediencia. Pero sabe, para defendernos, para defendernos precisamente contra esos dardos de fuego, tenemos que ejercer la fe. ¿Cómo se ejerce la fe? ¿Qué haces cuando tu mente te está siendo bombardeada por cosas, pensamientos contrarios, dudas, situaciones que dices, no puede ser, ¿será posible esto? Pues ahí es donde te fortaleces en fe. ¿Qué es lo que te produce esa fe? ¿Sabes qué? La palabra de Dios. David decía, si tu ley no hubiese sido mi delicia, Señor, en mi aflicción yo hubiera perecido. Y es verdad. Si no leemos la Biblia, si no tenemos contacto, vamos a ser personas frágiles ante los ataques de Satanás. Y nos va a zarandear, hermanos, como no tiene una idea. Y va a meter pensamientos que no son correctos. Ahora, no los mete. Nosotros se lo permitimos. Nosotros le permitimos eso. ¿Cómo usa esas armas? ¿Nos está bombardeando el pensamiento? No, es en base a lo que nosotros le damos, las armas que le damos. Viene la duda, vienen tantas cosas. Tenemos que fortalecernos. Mire, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? Era el casco que se usaba, hermanos. El yelmo romano comenzó haciéndose en forma simple, pero llegó cada vez a ser más decorativo, costoso y pesado. Pero no era cualquier casco. Tuvieron que reforzarlo, porque no aguantaba un hachazo, un martillazo ante una guerra. Pero aquí es la lucha en nuestra cabeza de pensamientos. Por eso es donde se forman, ¿qué? Las fortalezas. Derribando toda barrera, toda fortaleza que se forma ante el conocimiento de Dios. Hay cosas de nuestro pasado que las podemos traer ahí bloqueando y tenemos que derribarla. ¿Por qué cree usted que es importante renovar la mente, hermanos? Fíjense que yo no lo veía eso tan importante hasta que me metí de lleno ante muchas cosas, de situaciones que yo no podía vencer de mi pasado y que tenía que renovar mi mente. Y es un trabajo que debo de permitirle a Dios y también hacerlo yo. Renovar vuestra mente, dice, por eso tenemos que renovarla con día. Cuando tú empiezas a renovar tus pensamientos,
vas a comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No puedes seguir pensando en base a tu pasado. Tienes que pensar en base a lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Ahora, la seguridad de ser hijo de Dios, coherederos con Jesucristo y estar sellados por el Espíritu Santo, que nos garantiza el futuro con Cristo, que da confianza a cada creyente. Y la espada del Espíritu, mire, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué tanto lee usted la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Mañana, si Dios nos permite, vamos a iniciar en el seminario el módulo de homilética, el arte y la ciencia de predicar. ¿Estoy nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Estoy preparando mi material? Sí, estoy preparando mi material. Pero sabe, eso me ha ayudado a depender más de Dios. Es instruir a la gente que sea sabia en la palabra de Dios y que la aplique como es, no como quiera aplicarla, no como quiera entenderla, sino la vamos a entender de acuerdo al contexto de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, la espada que señala aquí no es la espada larga mencionada en Lucas 2:35 o Apocalipsis, sino la espada corta. Esta simboliza las palabras o dichos de Dios. Es un vocablo que se refiere a una palabra específica o hablada o anunciada. Por ejemplo, podría referirse a los textos que se usan en el momento de la tentación o la prueba. ¿Qué textos vienen cuando puedes abrir tu refrigerador y no ves nada? ¿Qué textos vienen a tu mente cuando estás pasando por una situación difícil y no ves la solución? ¿O estás luchando en tu propia carne? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ay, Señor, pero nomás tengo estas sopitas, nomás. Pues está contento. Porque Él dijo, ¿quién lo dijo? Dios. Nunca te desampararé, ni nunca te dejaré. Por lo tanto, podemos decir, el Señor es mi ayudador. Mi primer versículo que me aprendí fue San Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Y no lo entendí hasta que después me lo empezaron a explicar. Y después me empecé a aprender mucho. Hoy ya no retengo tanto los números, pero retengo las frases porque me acuerdo. Todo por servir se acaba. Pero sabe, si no fuera por esa fortaleza o estar leyendo constantemente, en verdad estuviéramos derrotados. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda constantemente a vencer todas las cosas. ¿Qué haces cuando estás en una situación de tentación? ¿Qué haces? Pastor, caí. Bueno, ¿y por qué caíste? Decía una vez mi esposa, contaba una historia yo de un joven que tuvo una situación muy fuerte. Y decía, me gusta la ilustración que siempre usas. Pero cuando le dije, sí, pero nunca has sabido quién es esa persona. No, digo, fui yo. ¿Qué? Sí, fui yo. Y fue claro que Dios me habló y no hice caso. Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que otro ser humano no esté pasando, aquí en China, en diferentes partes del mundo. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que juntamente con lo que estás pasando esa tentación, te va a dar la salida. Ves inmediatamente la fidelidad de Dios, la intervención de Dios. Hermanos, Él te da la salida. Ahora viene la pregunta. Cuando Dios te da la salida, ¿te quedas o te vas? Si nos damos cuenta, Dios interviene. Dios interviene. Pero es el desconocimiento de la palabra de Dios lo que no te lleva a conocer esas armas poderosas. Termina Pablo, versículo 18. Mire, ¿por qué es importante? Nos invita a orar constantemente. Versículo 18. Orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos ayuda a orar? ¿Cuántas ocasiones hemos pasado la mayoría que estamos confundidos, no sabemos cómo orar? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo, acomodando las cosas. Y no es como el vocero de Fox se salía y decía, lo que Fox quiso decir, no. Pero Él acomoda las cosas. En nuestros gemidos indecibles, lo que Él quiso decir es esto, Señor. Cuando hay confusión, cuando hay situaciones fuertes. Hermano, dice, y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué, hermanos? Decía el pastor Charles Stanley, me encanta su forma de compartir. Ya es un hombre mayor, pero muy sabio. Él comentaba, ¿no se le hace demasiada soberbia pasar 24 horas sin no tener comunión con Dios? Tenía razón. Nosotros nos fortalecemos. Entonces, ¿por qué la importancia de la oración? Vea el pasaje que le cité. Mateo 26, 41. Velad y orad. ¿Por qué tenemos que estar atentos, prestos y orando y velando? Vea el propósito, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está presto, está dispuesto a ayudarte a que te alimentes, pero, dice, la carne es débil. ¿Cuál alimentas más? ¿Tu espíritu, tu carne? ¿Qué alimentas más? Mire, tal vez muchos han estado continuamente en derrota delante de Dios. Y es el tiempo, hermanos. Por eso la serie se llama Nuevos Comienzos en Dios. Es el tiempo de conocer tus armas. Es el tiempo de conocer quién es Dios. Es el tiempo de vencer la batalla. Es el tiempo de salir victorioso y empezar a renunciar a hábitos, pecados, cosas que no te están llevando a nada. Hay gente que le ha alcanzado el pecado tremendamente porque no han puesto un alto. Y es feo, porque el pecado te va a destruir. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, deja de hacerlo, alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, yo te invito a que este año sea completamente diferente. Mire, recuerde algo, la oración, con la oración no le va a torcer usted el brazo a Dios. Pero sí le voy a decir algo. Pero usted va a entrar en una total dependencia delante de Él. Ahora, ¿entiendes por qué la lucha tan aguerrida en tu vida todos los días? Esto no es personal. Es contra las huestes de maldad. Te dejo esta frase, quiero terminar con esta frase, del pastor Gary César, de la Pista Satélite. Me encanta, yo llevo escuchándolo más de 15 años a este pastor, me encanta. Pero fíjese lo que dice él. Si diario no te encuentras con el rostro del enemigo, es porque vas en la misma dirección. Es una lucha constante y tienes que fortalecerte en las armas de Dios. ¿Qué decides? ¿Conocer las armas de tu milicia o seguir ignorando y seguir en derrota constantemente? ¿Por qué no disfrutamos la vida abundante que Dios nos da? Por falta de lectura, por falta de conocimiento, por falta de oración, hermanos. Algo que me decía un pastor amigo, dice, cuando iniciamos la iglesia: Roberto, si antes orabas, ahora vas a doblar rodillas y el doble vas a orar. Y así ha sido. Orar, orar, orar. Y aunque ha habido ataques, pero hemos visto la victoria de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Vivir en victoria o vivir en derrota? Hermanos, este nuevo comienzo, este nuevo año, yo quiero vivir en victoria. Durante años yo viví también en derrota, como todo ser humano. Pero fue por mi propia desobediencia. Ahora quiero vivir para Dios. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de estar en tu presencia. Gracias porque eres justo, eres fiel y eres digno de alabanza. Te bendecimos, te exaltamos
y te damos honra y gloria y gracias por las armas que nos has dejado, las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, todo pensamiento que nos nubla la visión de ti, todo pensamiento que nos lleva a desobedecer, todo pensamiento que no te glorifica. Ayúdanos a entender que se trata de ti y no de nosotros. Gracias por esas armas poderosas que nos has dejado. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración, el primer y único recurso que tenemos para ir a ti y darte la honra y la gloria. Bendito sea, Señor. Fortalece nuestras vidas. Quita todo argumento, toda barrera en nuestra mente que impide el glorificarte, el conocerte más y darte la alabanza y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga.